Bienvenidos a Tikva TV, el primer canal de televisión judía de habla hispana. Por una extraña coincidencia, el nuevo mega atentado perpetrado por los terroristas palestinos en la frontera de Israel con la Franja de Gaza tuvo lugar solo horas antes del taller organizado por el Centro de Asuntos Públicos de Jerusalén para explicar los principales aspectos jurídicos relacionados con las sanciones económicas y los operativos militares israelíes llevados a cabo en los últimos meses. Fue una excelente oportunidad para recordarles a los miembros de la prensa israelí extranjera, al diplomático egipcio y al representante de la OTAN que participaron, que las acciones de Israel en la Franja de Gaza no constituyen de manera alguna una violación de las normas de guerra y de los principios del derecho internacional. Now, the accusation here that's made is that Israel somehow or another is violating international law by not providing goods along the border with Gaza, that it's not providing enough electricity, that it's not providing enough fuel, that it is not providing enough medical care, and in general that Israel is imposing various kinds of economic sanctions. Los conflictos armados como el que existe entre Israel y las organizaciones terroristas palestinas de la Franja de Gaza se rigen por la Convención de Ginebra que establece las obligaciones de los firmantes. It talks about allowing free passage for certain kinds of goods. It doesn't require the warring party to provide the goods. It just says that it shall allow their free passage, right? And then it says that what does it have to allow free passage of? Not every good, but consignments of medical and hospital stores, objects necessary for religious worship, if intended for civilians only, right? And then it says consignments of foodstuffs, clothing, and tonics, if intended for children under 15, expectant mothers, and maternity cases. Habiendo aclarado que ninguno de los combatientes está en la obligación de suministrar mercancías a un territorio en conflicto, la Convención de Ginebra también precisa los casos en los que se puede impedir la libre entrada de artículos esenciales a dicho territorio. And then it gives us a number of exceptions, right? And the exceptions are that the warring party doesn't have to allow these goods to go through if it fears that the consignments, if you look down here to the A, the consignments may be diverted from their destination, that the control over the goods may not be effective, or C, that some definite advantage may accrue. En base a este último principio, Israel no tendría ninguna obligación de permitir el ingreso de combustible a la Franja de Gaza. If, for example, we're talking about fuel, Israel says we are not going to allow fuel through the border because we are concerned that even though this fuel is intended to get to hospitals, at the moment the fuel gets to the hospitals, Hamas is going to take the fuel that the hospitals already had and transfer it to military vehicles. Right? And so in that case, Israel is perfectly justified not allowing the fuel through at all. Aunque la Franja de Gaza atraviesa una crisis de combustible sin precedente, en la mañana del día 22 de mayo los terroristas de Hamas tenían suficiente gasolina para movilizarse en un camión bomba y un jeep con militantes armados hacia el punto fronterizo Erez para perpetrar un atentado suicida en territorio israelí y tratar de secuestrar soldados. Alcanzado por los tiros de los militares israelíes, el camión con más de 4 toneladas de explosivo a bordo explotó a 50 metros de la frontera israelí. El otro vehículo fue posteriormente atacado y destruido por la Fuerza Aérea israelí. El atentado provocó extensos daños en la terminal por donde los enfermos palestinos ingresaban a Israel a recibir tratamiento médico. Siempre en base a la Convención de Ginebra, Israel tampoco tiene obligación alguna de probar que jamás se ha apoderado del combustible destinado a los hospitales de la Franja de Gaza. Israel doesn't have to provide proof of diversion. Israel has to be satisfied by whatever proof it's getting that there's not going to be diversion. Okay, now in this particular case, it's fairly clear that there has been diversion. Además del combustible, existen otros casos probados en los que Hamas ha desviado para sus propios fines mercancías destinadas a la población palestina de Gaza. And there have been a number of cases reported in the media of stockpiling of goods in warehouses near the border, of seizing trucks as they've come over, so that Hamas could redistribute the goods according to its own supporters,
or not redistribute them at all. Y un último argumento, ¿por qué el bloqueo israelí a la Franja de Gaza no constituye una violación del derecho internacional? If Gaza actually were occupied territory, then the duties would go beyond Article 23. It's not simply to allow things to go through if they're not going to be diverted. Israel would actually have to supply them. Of course, if that's the case, then Israel would also have the duty to maintain order in the Gaza Strip. Según la prensa egipcia, el gobierno israelí ha aceptado, en principio, una tregua con la organización jamás negociada por el jefe del servicio de inteligencia egipcio, Omar Suleiman. El portavoz del gobierno israelí, Mark Regev, ni ha confirmado ni ha desmentido dicha información, declarando únicamente que los contactos continúan, porque hace falta algo más serio que una de las tantas treguas del pasado que ni han sido puestas en práctica ni han sido respetadas escrupulosamente. Desde Jerusalén, en exclusivo para Tikva TV, Sergio Klein.